Vamos a seguir. El hermano Noé me hizo una pregunta y quiero solo comentarlo. Sobre Ezequiel 28, que habla del rey de Tiro, y Isaías 14, que habla de la caída de Babilonia. Entonces me hizo la pregunta si allí sí está hablando de Lucifer o de diablo o no. Y mi punto era esto, que está hablando de Babilonia, está hablando del rey de Tiro, pero lo describe en términos que claramente se refieren a otro personaje. Entonces, ¿podemos sacar de esos pasajes verdades acerca de la identidad y las acciones de Satanás? Sí, ¿ok? Es igual como si puedo leer las profecías mesiánicas y sacar verdad acerca de David o de Salomón, quiénes eran, qué era su identidad como rey. Podemos ver eso en el segundo salmo. Probablemente el segundo salmo era una alabanza para el rey en el día de la entronización del rey, quizás Salomón. ¿Okay? Entonces, en su contexto original, ¿de quién hablaba Salmo 2? Hablaba de Salomón. Y cuando dice ahí, el rey dice, tú eres mi padre, hoy me has engendrado, está hablando de ese día. ¿Qué había dicho Dios a David? Tu hijo será mi hijo. O sea, voy a adoptar a tu hijo como mi hijo. Entonces, el día de la entronización era el día en que el hijo de David tomó sus derechos como el hijo de Dios entronizado sobre el trono de Dios, que era el trono de David. De hecho, el libro de Crónicas dice eso, que Salomón tomó el trono de David, el trono de Dios después de David. Entonces, en su contexto histórico, probablemente está hablando del rey histórico, pero en términos exaltados que nos hace entender que finalmente no se aplica a Salomón o el rey, se aplica al Mesías. Yo creo que es lo que está pasando en Ezequiel y en Isaías. ¿Okay? Entonces, otra vez, Jesús dijo a los fariseos, vosotros sois de su padre el diablo. ¿Cómo lo sabemos? Son mentirosos y asesinos igual como su padre. Primera de Juan, se levanta la pregunta, ¿cómo sabemos si somos simiente de Dios o simiente del diablo? Primera de Juan 3. Bueno, los que practican la justicia, o sea, los que son como su padre, han nacido de Dios. Los que practican el pecado, o sea, los que son como su padre el diablo, demuestran por sus acciones que son simiente de la serpiente. Es el punto del rey de Tiro en Ezequiel 24. ¿Por qué era un hombre tan arrogante, tan soberbio? Porque era como su padre el diablo. Sus acciones de levantarse y exaltarse y conquistar a sus enemigos y exaltarse contra Dios era simplemente una expresión de la arrogancia de Satanás en el huerto de Edén. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces yo creo que por un lado sería un error leer esos pasajes y no ver que está hablando del rey de Tiro o de Babilonia. Por el otro lado sí sería, creo yo, un error leer esos pasajes y decir, no tiene nada que ver con Satanás. O sea, habla de Lucifer, o sea, habla del huerto de Edén y dice que él estaba ahí en el huerto de Edén. Eso es el punto que hacía. ¿Okay? Bien. Una pregunta que ahorita se nos presentó. Estamos hablando de que, o sea, ha habido varios personajes, ¿no? Hitler o Antíoco, y que han sido sombras, ¿no? Han sido tipos del anticristo que va a haber hoy en día. ¿Cómo saber, cómo identificar, o cuáles son las características que el anticristo, que ahora sí que el verdadero, va a tener? O se podría, creo que va la pregunta de Jonathan, ahorita es la misma. ¿Cómo, o se podría repetir otra vez el patrón de decir, bueno, pues este personaje que se está levantando está haciendo casi todas las mismas características de los pasados, pero que si se podría prolongar otra vez el tiempo, ¿no?
sea, que nada más fueron, o cómo identificar qué características tiene el anticristo, el verdadero, a diferencia de otros, de los pasados. Okay. Primero quiero decir que quizá no es mejor hablar de Hitler y personas así como tipos, porque cuando estamos hablando de un tipo, estamos hablando de algo de revelación. Un tipo es una forma de profecía. Entonces es algo que Dios en su revelación bíblica ha puesto como una prevista. Entonces, la palabra sombra lo uso como una palabra más amplia. Entonces, en un sentido, como primero de Juan dice, muchos anticristos han venido. Mi idea, el punto ahí es que la expresión de lo que es el espíritu de anticristo ha tomado muchas formas y se ha levantado en muchas maneras. ¿Okay? Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 describe a esos personajes que eran expresiones históricas del anticristo, pero también describe específicamente el pequeño cuerno y sus atributos. Entonces, ¿cómo será diferente el anticristo futuro de esos anticristos? Quizá eso es parte de la pregunta. Eh, Cuando hablamos de tipos, o sea, cuando yo enseño sobre los tipos, hablo de varias características de los tipos. Una característica es que el antitipo, o sea, el cumplimiento, siempre hay una aumentación. El antitipo, no anticristo, el antitipo siempre es más grande que el tipo. Entonces, David era rey, sombra de Jesucristo. Jesús es el antitipo, el verdadero rey, pero de una manera mucho más exaltada. Moisés era profeta, pero habló de un profeta como Moisés que se levantaría en el futuro para ser el portavoz de Dios. Entonces, el profeta que viene como Moisés será más grande. Entonces, lo que hizo Antíoco, por ejemplo, era muy limitado, o sea, limitado a Palestina, Egipto, Siria, etc. Los antitipos, los anticristos históricos que se levantan, se expresan de maneras limitadas. ¿Okay? Pero cuando Daniel hablaba del pequeño cuerno, o cuando Apocalipsis habla del octavo rey, o cabeza, la octava cabeza, o Segunda de Tesalonicenses habla del hombre del pecado, ya está hablando de un personaje específico en el futuro que cumplirá esas promesas de una manera más completa, más amplia. Entonces, por ejemplo, el pequeño cuerno se dice que él va a conquistar o va a tener la lealtad. Todas las naciones lo van a seguir. Hasta este momento no hemos tenido un rey que simplemente por engaño ha podido agarrar la lealtad de todas las naciones. Entonces, si haces la pregunta para poder identificar el anticristo en el futuro o una sombra del anticristo, quizás la pregunta equivocada, porque la verdad es que hay muchas expresiones y no sabemos quién será o cómo será. Cuando se levanta, creo que se va a notar, o sea, su manera de matar a los santos, su manera de vencer a los santos de una forma más allá de lo que ha pasado históricamente. Entonces, si la pregunta es, como dijiste, si puede ser que se levanta alguien que es como el anticristo, pero todavía no es sí, es posible, o sea, yo no sé cómo será. Si es así, no hay profecías específicas sobre eso. O sea, si se levanta uno así, se puede decir, bueno, la Biblia dijo que iban a levantarse muchos anticristos, entonces sí fue profetizado, pero no como Antíoco, o sea, él fue específicamente profetizado en Daniel 8 y en Daniel 11. La abominación desoladora que él cometió, o la destrucción de Jerusalén en 70 esas cosas sí específicamente fueron profetizados. Mi punto el otro día en el sermón de Jesús es que después de 70 después de Cristo, no se espera algo más. Eso no implica que nada más puede ocurrir. El punto es que sí, después de ese momento se puede en cualquier momento levantar el anticristo final y la tribulación final puede empezar el día del Señor y la segunda venida. Okay. Bien. ¿Alguien más? No. Ok. Bien. 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 Ok.
Ok, estamos en página 87 y lo que quiero hacer las próximas horas, probablemente hasta la comida, hasta la hora de la comida, es hablar de capítulos 12, 13 y 14. Okay, 12, 13 y 14 de Apocalipsis, que en un sentido son el corazón del libro de Apocalipsis. Porque nos da una interpretación teológica con una perspectiva más amplia de lo que está pasando. Entonces ya estamos llegando a la segunda mitad del cuerpo del libro, capítulos 12 al 16. Satanás y su persecución del pueblo de Dios. Okay, página 87. Entonces el dragón, la mujer y el niño varón. Capítulo 12. Vamos a empezar con una introducción general de esos capítulos. Número 1, el contexto en el libro. Capítulo 12. En capítulo 12 llegamos a la segunda mitad del libro. Y quiero recordarles cómo funcionan las dos mitades. ¿Okay? Los dos tienen sus propias énfasis. Entonces, capítulos 4 al 11 enfocan en la soberanía y majestad de ¿quién? De Dios en su juicio sobre las naciones. Pero 12 al 16 se enfoca en el poder y la maldad del dragón y de la bestia en su engaño de las naciones. 4 al 11 desarrolla el carácter de Dios. 12 al 16 desarrolla el carácter de la falsa Trinidad, o sea, del dragón y las dos bestias. 4 al 11 enfoca en la protección de Dios de su pueblo. 12 al 16 se enfoca en la persecución del dragón y de la bestia del pueblo de Dios. O sea, protección, persecución. ¿Okay? Entonces están describiendo al mismo tiempo los mismos principios, pero de una perspectiva diferente. Número 4 al 11 enfoca en la adoración correcta de Dios, muchas expresiones de alabanza a Dios. 12 al 16 se enfoca en los atentos del dragón y de la bestia de conseguir la adoración de las naciones. Entonces, capítulos 12 y 13 introducen esta segunda mitad. ¿Okay? Funcionan como una introducción. En un sentido, entonces, capítulos 12 y 13 funcionan aquí de la misma manera que capítulos 4 y 5 funcionan en la primera mitad. 4 al 11 hablan de Dios, su soberanía, su protección del pueblo. ¿Cómo empieza? Con una visión de la habitación del trono, capítulos 4 y 5. ¿Okay? 12 al 16 habla de la bestia, de su persecución, el dragón, su persecución del pueblo de Dios, su maldad. ¿Y cómo empieza? Con una visión del dragón y de las bestias. ¿Okay? 4 al 11 empieza con una visión de Dios y del Cordero. 12 al 16 empieza con una visión del dragón y la bestia. ¿Okay? Entonces tienen la misma función esos dos capítulos que tienen capítulos 4 y 5 en la primera mitad del cuerpo. ¿Okay? Número 2, capítulos 12 al 14 resumen los detalles de la Guerra Santa. Capítulo 12 explica la base teológica de la Guerra Santa, el furor del dragón. Capítulo 13 explica cómo el dragón utiliza las dos bestias para llegar a cabo su guerra. Y capítulo 14 explica el resultado final de la guerra, el triunfo del Cordero y el juicio del mundo. Entonces el mensaje, ya enfocándonos en capítulo 12, el mensaje de capítulo 12 es que el gran enemigo de Dios y del Cordero y del pueblo de Dios es el dragón, la serpiente antigua. Él ha sido conquistado por la muerte y la resurrección del Cordero y ahora persigue al pueblo de Dios para destruirlos. Entonces en capítulo 4 tenemos una visión de Dios. ¿Dónde está Dios? Sentado sobre su trono. Su enemigo, capítulo 12, se presenta como un dragón.
Y él, que es el punto, él ha sido derrotado. Que Dios exaltado, dragón derrotado. Como las primeras dos visiones de las dos mitades. Ok, el otro día vimos el material de Daniel, una exposición breve de capítulo 12 y aquí voy a repasarlo rápidamente. Hay mucha repetición aquí de lo que hemos visto antes. He escrito ese material para dar en una clase que dura unos meses, entonces a veces hay repetición aquí. Porque el plan no era solamente usar eso en una clase modular. Para nosotros parece muy repetitivo, pero cuando estás en una clase que solo se reúne una vez cada semana, es importante cada vez repetir lo que está atrás. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas que ya hemos visto, pero también algunos detalles nuevos. Inciso A, la mujer, el dragón y el niño varón. ¿Alguien que lea versículos 1 al 6 de 12, por favor? Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo, varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Cambió huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1460 días. Ok, número 1, los personajes de la narrativa. Okay, inciso A, primero la mujer. Okay. Dice que es una señal, que simplemente significa que es una representación simbólica. Entonces no estamos viendo a una mujer literal, entonces no se debe esperar la venida de una mujer que es esa profecía. No, ella es un símbolo, simboliza algo. Okay, ¿quién es? Como dije el otro día, no es Eva o María. Okay, su lugar en la trama indica que no es un personaje, una persona literal. Como notan, como ella es perseguida por el dragón, ella huye al desierto. Eso niega la posibilidad de que estamos hablando de María o Eva. Okay. Entonces, como dije el otro día, número 3, creo que simboliza la comunidad mesiánica, el remanente piadoso judío que produjo, entre comillas, el Mesías, o desde donde salió el Mesías. Varias razones por eso. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios a menudo se simboliza por una mujer, ¿okay? Hija de Sión, por ejemplo, una mujer que es el pueblo de Israel. Okay. Inciso B, en Apocalipsis el número 12 simboliza el pueblo de Dios, es un símbolo para el pueblo de Dios y ella tiene 12 estrellas sobre su cabeza. También el simbolismo del sol, la luna y 12 estrellas viene del sueño de José sobre su padre Jacob, su madre y sus hermanos. Y además, yo creo que es porque tenemos la visión de José. En la literatura judía antigua, Abraham, Sara y su descendencia a menudo se simbolizaron por el sol, la luna y las estrellas. Entonces, en el mundo de pensamiento judío, sol, luna y estrellas llegó de ser una forma de hablar de la familia judía, del pueblo de Dios. Puede ser Abraham, Sara y sus hijos, puede ser Jacob, su esposa. O sea, la idea es que es un símbolo bien establecido en la literatura griega. Y mi punto, judía. Y mi punto es cuando los lectores originales leyeron de la mujer vestida con el sol, con 12 estrellas, una luna debajo de sus pies. O sea, inmediatamente ellos hubieran entendido, está hablando del pueblo de Dios. ¿Okay? Y ella da a luz a un niño varón. Entonces, inmediatamente se entendería lo que está pasando. Número 4, los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz
versículo 2, también era un símbolo común para el sufrimiento del pueblo de Dios. Jesús lo usa en su sermón escatológico, se usa en el Antiguo Testamento, el profeta de Isaías. Y la idea es que también era un símbolo bien establecido en la literatura judía. La literatura judía. ¿Okay? Segundo personaje, el dragón. También se describe como una señal, una representación simbólica. ¿Okay? Para que no lo tomemos literalmente, ¿okay? Quiere que sepamos que es un símbolo, Juan. Número 2. En el Antiguo Testamento, el dragón es un símbolo para los reinos malvados que persiguen al pueblo de Dios. Por ejemplo, Salmos 74, 89, 10, Isaías 27, 1, 37. O sea, varios pasajes toma y usa el dragón para hablar de los reinos que persiguen al pueblo de Dios. Y el dragón, el pasaje dice, el dragón es Satanás y el diablo. Esas dos palabras, la palabra diablo se usa principalmente en los evangelios, o sea, en la Biblia, ¿dónde se usa el nombre diablo? Principalmente en los evangelios. Los evangelios no usan tanto Satanás, usan el diablo como el líder de todos los demonios. Entonces, cuando Jesús echa fuera demonios, está echando fuera los servidores del diablo. Satanás, por el otro lado, es un nombre formal. ¿Okay? Entonces, hay diferentes maneras de describir a él, pero su nombre es Satanás. ¿Okay? Igual como Dios tiene muchos títulos, pero tiene un nombre, es Jehová. Yahvé es el nombre de Dios. El nombre del enemigo es Satanás. Y la frase, el cual engaña al mundo entero, nos hace pensar en su actividad en el huerto de Edén. Recuerdan que astuto, ¿okay? ¿Qué es el punto? Que él trabajará en la historia a través del engaño. O sea, no va a hablar la verdad. Es mentiroso, es astuto y tiene la habilidad de engañar. Y así se describe el pequeño cuerno. Así se describe también en Apocalipsis. Es el muy engañador y usando palabras de engaño va a poder engañar a las naciones. Sí. La palabra hebrea es Yahvé. ¿Okay? Jehová era sí un error ortográfico histórico para escribir a Yahvé. O sea, a los judíos no les gustó usar el nombre de Dios, entonces tomaron los vocales de la palabra hebrea Adonai, lo juntaron con Yahvé y ahí cuando fue ya traducido al inglés o al español salió como Jehová. Entonces sí está bien usar Jehová. O sea, en la nueva versión, cuando aparece Yahvé, ¿cómo se traduce? Señor. Entonces, ¿está mal decir Señor en lugar? No, es una palabra que se usa y nosotros entendemos que está hablando de Yahvé. Que Jehová igual en la Reina Valera. O sea, cuando se usa Jehová, no es ortográficamente correcta quizá, pero es una referencia a Yahvé. Yo no tengo problema con eso. ¿Ok? Bien. ¿Dónde estamos? Ok, es una señal, el dragón es el enemigo de Dios. C. La frase engaña a todo el mundo, habla de cómo él desde el principio. ¿Qué dijo Jesús? Es mentiroso, era mentiroso desde el principio. Okay. Cuando habla mentiras, habla de quién es o según lo que él es. Número 4, su descripción. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Okay, 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces está conectado con la cuarta bestia de Daniel 7 que tenía ¿qué? 10 cuernos. Y se conecta también con la bestia de Apocalipsis 13. Okay, entonces esa simbolismo por un lado nos hace pensar en la bestia de capítulo 13 y también en la bestia de Daniel 7.
Entonces, aunque son personas distintas, hay una conexión entre ellos y hoy vamos a ver esa conexión. Inciso B, sobre sus cabezas había 7 diademas. Está quizá imitando la soberanía de Dios, pero vamos a ver que esas cabezas representan reyes. Se va a describir así en Apocalipsis 17. Inciso C, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces yo creo que ese simbolismo, ayer hice ese punto, yo creo que es importante. A veces llegamos a un símbolo en Apocalipsis y vemos detalles. Y la tentación es pensar que esos detalles hablan de cómo será cumplido el símbolo. Pero realmente los detalles nos ayudan a hacer una conexión, no con el futuro y detalles del futuro, sino de detalles del pasado. Entonces, describiendo al dragón con su cola que arroja estrellas sobre la tierra, una tercera parte de las estrellas nos hace pensar en lo que acabamos de mencionar, las visiones de Isaías 14 y Ezequiel 28. Entonces yo creo que sí es una referencia a la caída primordial del cielo de Satanás. Isaías 14, Ezequiel 28 describen la arrogancia y logros de los reyes de Babilonia y Tiro. Parece indicar que cuando Satanás fue echado del cielo en su caída primordial, él llevó una tercera parte de los ángeles con él. Entonces el simbolismo de su cola en ese momento simplemente nos ayuda a entender la identidad del dragón. Que él es el que fue echado del cielo en la caída primordial de Satanás. Es igual como dice que el niño varón que va a gobernar con vara de hierro. Eso no significa que literalmente un día el Mesías va a tener una vara de hierro. Simplemente es ayudarnos a hacer una conexión entre él y el personaje, el rey de Salmo 2. Entonces, ¿ven mi punto? El problema es que con el simbolismo muchas veces los literalistas toman los detalles y tratan de forzar los detalles en el cumplimiento en el futuro. Y eso forma imágenes increíbles y no precisos, porque el punto es los detalles simplemente son para conectar con el pasado, no con detalles del futuro. ¿Me explico? Okay. Y otra vez, por eso creo que tenemos libros como Dejado Atrás. ¿Okay? Los libros de Dejado Atrás, ¿cuántos tomos eran? Como 12 o algo así, o sea, muchos tomos. ¿Y cómo sacó tantos detalles y tantos eventos Tim LaHaye? Bueno, porque está leyendo Daniel y Apocalipsis y está tomando cada detalle de los símbolos y buscando una manera de expresarse en la narrativa de su entendimiento de los últimos días. Yo digo, por ejemplo, Babilonia. O sea, él tiene la idea que un día el anticristo va a establecer su reino en Bagdad. Yo digo, no, el punto de Babilonia en Apocalipsis 17 y 18 no es decir que el anticristo va a poner en Bagdad su trono. No, el punto es conectar en nuestra mente las actividades del anticristo con Babilonia antigua, que como Isaías 14, se levantó contra Dios en arrogancia contra Dios, igual como su padre el diablo, el dragón. ¿Okay? Bien. Siguiente personaje principal, el niño varón, inciso C, el niño varón. Es claramente un símbolo para el Mesías. ¿Okay? Se describe en términos del rey mesiánico de Salmo 2. ¿Okay? Ya, punto 2, abajo, el simbolismo de la trama. ¿Okay? Solo vamos a anotar algunos símbolos de la trama allí, para poder entenderlos un poco mejor. El simbolismo de la trama, número 2. Inciso A, dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y otra vez, yo creo que es una forma de expresar esa batalla histórica de ¿dónde? De
Edén, de Génesis 3:15, cuando dijo que la serpiente iba a intentar matar a la simiente de la mujer. ¿Okay? ¿Y qué dijo? ¿Cómo pasaría o cómo terminaría esa batalla? Una herida superficial para la simiente de la mujer, una herida mortal para la serpiente. Entonces simplemente es una descripción para ayudarnos a entender la encarnación como parte de esa batalla épica. Entonces, otra vez, los literalistas a veces tratan de tomar esa historia de esa mujer y el dragón y colocarlo en un momento en el futuro. No, es una descripción de algo pasado, de la encarnación y del deseo histórico del dragón, de la serpiente, de matar al niño varón. ¿Okay? Como Herodes cuando trataba de matar al niño Jesús. Como Faraón cuando intentaba matar a los niños israelitas. O sea, son intentos del dragón de matar al niño varón. Entonces, si el libro de Apocalipsis es cronológico y habla de un tiempo en el futuro, entonces tienes que tomar a capítulo 12 y forzar un lugar para ese capítulo en el futuro. Pero por eso digo, no es cronológico y no debemos esperar un cumplimiento futuro de todo, es cíclico. Entonces en capítulo 11, con la séptima trompeta, dice, ya llegamos al fin. Los reinos de este mundo han venido de ser de nuestro Dios y de su Mesías y Él reinará por los siglos de los siglos. Capítulo 12, ciclo, regresa al principio de la historia. ¿Okay? Inciso B, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Ahí está hablando de la resurrección, ascensión y entronización de Jesús. ¿Okay? Y cómo ese evento derrota al dragón. Inciso C, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Vamos a regresar a ese versículo en un momento. Entonces, mi conclusión es, capítulo 12, versículos 1 al 6, nos ayuda a entender lo que está pasando en el mundo. El pueblo de Dios está en medio de una guerra santa entre Dios y su enemigo Satanás. Esa guerra llegó a su clímax en la cruz cuando Satanás intentó destruir al Mesías. Dios lo rescató con una resurrección y lo exaltó y lo rescató con una resurrección, lo exaltó y lo entronizó en el cielo. Dios también protege a su pueblo del furor del enemigo. Entonces, inciso B, versículos 7 al 12, ya vamos a ver con más detalle esa derrota. O sea, dice versículos 1 al 6 que él fue derrotado, pero no sabemos cómo. Entonces, versículos 7 al 12. Explicación de la derrota de Satanás. Explicación de la derrota de Satanás. Versículos 7 al 12 explican cómo la muerte y la resurrección del Mesías han resultado en la derrota de Satanás. ¿Okay? Estos versículos explican cómo la muerte y la resurrección del Mesías han resultado en la derrota de Satanás. Entonces, en capítulo 5, cuando vimos al Cordero como inmolado, pero de pie, ahí aprendemos que Él murió y fue resucitado. Pero aquí va a explicar cómo esta muerte y esta resurrección resultó en la derrota del dragón. ¿Alguien que lea versículos 7 a 12, por favor? Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, el Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y
no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Okay. Número 2. La derrota de Satanás se presenta aquí como una batalla épica entre Satanás y los ángeles de Dios. Entonces yo lo entiendo como algo simbólico para presentar la derrota de Satanás, como una batalla épica en los cielos. Inciso 3, el resultado de la derrota de Satanás es que ha sido arrojado desde el cielo a la tierra. Vamos a hablar por un momento de esa caída de Satanás a la tierra. Que ya he notado que el Antiguo Testamento parece que indica que eso le pasó cuando había una caída primordial de Satanás, probablemente antes de la creación. Entonces muchos han leído este pasaje y han supuesto que esta caída al cielo es la caída primordial. Que yo les quiero dar varias razones por las cuales creo yo que no está hablando aquí de su caída primordial, está hablando de algo que le pasó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces es otra caída aquí de Satanás. Inciso A, no es la caída primordial. ¿Por qué? Número 1, el contexto indica que está hablando de lo que pasó en la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? Es algo que pasó después de la encarnación de Jesucristo. Y está conectado con ese acto de el niño varón siendo arrebatado al cielo. O sea, la derrota de Satanás tiene que ver con esos eventos en el contexto. Número 2, versículo 11 dice que es vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero. O sea, Él es vencido. Hay una derrota aquí de Satanás debido a ¿qué? La sangre de Jesucristo. Entonces, otra vez, no estamos hablando de una caída primordial, estamos hablando de algo que pasó en la historia de la vida de Cristo. Número 3, notan el resultado de ser derrotado. Su derrota resulta en el establecimiento del reino de Dios. Cuando Él es arrojado a la tierra, ¿cómo responden las personas? Dicen, ahora ha venido ¿qué? La salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Entonces, ¿pueden ver la conexión? Él fue arrojado a la tierra. ¿Eso es el resultado de qué? El establecimiento del reino de Dios. Otra vez, no puede estar refiriéndose a la caída primordial de Satanás. Número 4, su caída a la tierra resulta en ¿qué? Su gran furor, porque Él tiene poco tiempo. Entonces, otra vez, la persecución de los santos es el resultado inmediato de su derrota. ¿Okay? Otra indicación que no estamos hablando de la caída primordial. Resulta en la persecución de la iglesia, versículo 13. Número 6, su derrota en la cruz fue profetizada por Jesús y prevista en los exorcismos. Jesús dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora, y es un verbo futuro, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Recuerdan que el siguiente versículo es donde dice, si el Hijo del Hombre es levantado, ¿okay? Entonces hablando de la cruz, atraerá a todos a Él. Entonces está hablando de cómo Satanás será echado fuera, el príncipe de este mundo, en la crucifixión de Jesús. Lucas 10 también conecta la caída de Satanás con la obra de Jesús en su vida. O sea, muchas veces pensamos que los exorcismos en los evangelios como fueron simplemente milagros aislados. ¿Okay? Según los evangelios, según Jesús, los exorcismos eran una prevista de la obra del Mesías. Cuando Él vino, ¿cómo lo describió en su parábola del hombre fuerte en la casa? O sea, si alguien quiere saquear una casa, ¿qué tiene que hacer primero?
¿okay? Atar al hombre fuerte. El símbolo allí o la metáfora allí es que si Jesús viene con el reino de Dios atacando al reino de Satanás, ¿qué tiene que hacer? Tiene que atar al hombre fuerte de la casa, o sea, el rey de ese reino. Entonces Jesús describe su venida como el ataque del reino de Dios contra el reino de Satanás. Por eso Jesús dijo que las puertas de Hades no ¿qué? Okay. Está hablando de una guerra entre dos reinos. Entonces Jesús conectó sus exorcismos, el echar fuera de demonios, como parte de ese ataque frontal del reino de Dios contra el reino de Satanás. Cuando él echó fuera demonios, ¿qué estaba haciendo? Estaba atando al diablo, ¿okay? Estaba conquistando al enemigo. Entonces Lucas 10, 17 y 18 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces hay una conexión entre la caída de Satanás, tanto la caída primordial como una prevista, y la caída de Satanás en la crucifixión con los exorcismos de Jesucristo. Inciso B, su derrota fue parte de la salvación cumplida en la muerte y resurrección de Jesús. Entendemos eso, que cuando Jesús nos salva con su muerte y resurrección, no simplemente nos perdona por nuestros pecados, no simplemente nos da un lugar en el cielo, que como describe Colosenses 1, nuestra salvación, que fuimos transferidos del reino de las tinieblas a su luz admirable. También eso es Hechos 26. ¿Okay? Entonces, era la transferencia de un reino a otro reino. Entonces, parte de nuestra salvación, bueno, ¿cómo describió Génesis 3:15 nuestra salvación? La cabeza de la serpiente será aplastada. Entonces, parte de la salvación que Dios nos trae es la destrucción de nuestro enemigo. No es que Dios nos salva aquí y Dios destruye el enemigo aquí. No, son parte de la gran obra de Jesús en su muerte y en su resurrección. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, su Rey ungido, su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. 1 de Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para quitar nuestros pecados. No es lo que dice, ¿verdad? Para destruir las obras del diablo. ¿Por qué? Porque son parte de la misma obra de Dios. Okay. Inciso C, entonces la salvación rompió, o sea, un efecto de la salvación era el romper de la habilidad de Satanás de acusar a los santos. No quiero meterme mucho en eso, pero parece que un resultado de la victoria de Jesús es que Satanás, después de la cruz, no tenía acceso al trono de Dios como acusador a los santos. ¿Okay? No voy a decir más porque no entiendo cómo funciona eso exactamente. Pero la habilidad de Satanás de acusarnos delante de Dios, esa habilidad fue destruida con la cruz de Jesucristo, de una manera. Si un día tengo la oportunidad de enseñar teología sistemática, podemos regresar a ese punto. Número 4, el pueblo de Dios participa entonces en la derrota del diablo. El pueblo de Dios participa en la derrota del diablo. Okay. Una corrección ahí. 12:11, ellos, hablando de los santos, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, ¿recuerdan el tercer punto de los 5 puntos del mensaje? 1, estamos en medio de una guerra, nuestro sufrimiento es parte de esa guerra y los santos tienen que vencer en esa guerra por mantenerse firme hasta el fin. Nosotros peleamos en la guerra con Él. Nosotros participamos en su derrota.
La base de su victoria es la muerte de Jesús en la cruz, pero ellos también participan en la victoria mientras se mantengan su testimonio fiel hasta la muerte. Jesús utiliza a su pueblo para vencer a su enemigo. Romanos 16:20, me encanta este versículo. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. O sea, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Bueno, Jesús es la simiente de la mujer, pero también ¿quién es? Nosotros también. Entonces, está mezclando ahí Pablo sus metáforas, ayudándonos a entender que nosotros participamos en la destrucción del enemigo por mantenernos firmes hasta el fin. Inciso C, el dragón en la tierra, los últimos versículos del capítulo, el dragón en la tierra. Que recuerdan que versículo 6 dijo, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Versículo 12, por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Alguien que lea versículos 13 al 17, por favor. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio y tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Otra vez, es una visión simbólico de verdades espirituales. Entonces estamos hablando de una interpretación idealista de esos versículos, de realidades espirituales. Entonces, con los detalles, sería un error, fíjense bien, sería un error tomar los detalles de esta visión y buscar forzarlos a un momento en el futuro. Y me voy a explicar en un momento. Número 1, la derrota de Satanás resulta en la persecución del pueblo de Dios. Está furioso y enfoca su ira en la mujer. Pero Dios protege a la mujer, su pueblo. ¿Okay? Por ejemplo, ella es llevada ¿a dónde? Okay, al desierto. Okay, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el desierto es a veces un lugar donde Dios protege y sustenta a su pueblo. ¿Pueden pensar en ejemplos de eso? Pues Israel huyó del dragón, Faraón, fue llevado al desierto donde Dios la sustentó y la cuidó en el desierto. ¿Okay? También el profeta Elías fue llevado a un lugar, un desierto, donde Dios lo protegió de Jezabel y lo sustentó milagrosamente con aves que le trajeron comida. ¿Okay? Entonces, es una manera simbólica de recordarnos que Dios siempre ha cuidado y siempre ha protegido a su pueblo, aun si sea en lugares de desiertos, lugares aislados, donde no hay sustento natural. Dice que ella fue llevada al desierto sobre alas de águilas. Okay, yo creo que es una referencia muy clara al canto de Moisés y ese establecimiento del pacto en Sinaí. Dice Dios, vosotros sabéis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Entonces Dios sacó a Israel de Egipto sobre alas de águilas al desierto. Entonces está describiendo la protección del pueblo de Dios en nuestro día en términos de la protección de Dios de su pueblo en el Antiguo Testamento.
Entonces las plagas, los juicios, fue liberación para el pueblo de Dios. Y el resto de la narración del Antiguo Testamento nos ayuda a entender lo que Dios hace con nosotros. Enfatizo eso porque yo creo que en uno de los libros de Tim LaHaye, los leí hace muchos años, pero hay un punto donde los cristianos están siendo perseguidos y luego se consigue un avión, perdón, un avión enorme que los lleva a un lugar al desierto, o sea, alas de águilas, un avión enorme. O sea, no estoy burlándome, pero me da risa cómo toman los detalles. Entonces, creo que el avión tenía un nombre de águila o algo así. O sea, la idea es, tenemos que encontrar un paralelo en el futuro con un detalle de la visión. Y digo, eso creo es un error. Perdón, no quería reírme. Inciso B. El agua de la boca del dragón nos recuerda también del mismo evento, de cómo Faraón persiguió a Israel hacia el Mar Rojo y cómo el mar los ayudó, Dios los protegió. Entonces, otra vez, muchas veces se pregunta, ¿qué significa el agua saliendo de la boca del dragón? Si está usando el éxodo como un símbolo, un tipo, un cuadro de lo que Dios va a hacer con nosotros, está tomando detalles de esa historia, ¿okay? Salvado de agua, ¿okay? O sea, ellos pasaron por el Mar Rojo, luego el Mar Rojo se cerró y mató a los enemigos. La idea es que Dios los protegió del agua cuando el dragón los persiguió, y hace igual con nosotros simbólicamente. Y los 1260 días y el tiempos y medio tiempo son una referencia al tiempo de persecución del pueblo de Dios y su protección de ellos. Es los 3 años y medio, 42 meses. Finalmente, la visión explica por qué el pueblo de Dios, las 7 iglesias, están sufriendo. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de su descendencia, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿De quién habla? De las 7 iglesias que leyeron este libro. Habla de nosotros, ¿okay? Las siguientes generaciones que seguimos siendo perseguidos por el dragón. Bien, ¿una pregunta? Bueno, se puede tomar que en el capítulo 12, versículo del 7 al 10, podría así hablar entonces de ese acontecimiento cuando cae Satanás y posteriormente en los demás versículos ya hablar en la crucifixión, después de la crucifixión. Como se presenta como una sola visión, una narrativa que empieza con la encarnación y termina con persecución, yo prefiero verlo como todo. O sea, ¿qué dijo Pablo en Colosenses 2? Que él llevó en cautivo a los poderes y potestades en la cruz. ¿Okay? Jesús mismo dijo, Satanás será echado fuera con la cruz de Cristo. Entonces, yo creo que está describiendo lo que pasó en la resurrección de Jesucristo, la muerte y resurrección, cuando Satanás fue ¿qué es la palabra? Derrotado, fue conquistado con la muerte de Jesús. Y lo describe como una caída del cielo, que sí, o sea, creo que sí refleja lo que pasó ahí, pero no está hablando de ese evento, está hablando de este evento usando palabras que reflejan ese evento pasado. Así lo entiendo. ¿Okay? Porque otra vez, cuando dice que cayó del cielo, ¿qué es el resultado? De esa caída, el resultado es el reino de Dios ha venido. ¿Okay? Hemos recibido salvación. Entonces, no hay conexión entre esa caída, el reino o nuestra salvación. No, está conectado con el echar a Satanás a la tierra en la muerte y resurrección del Mesías.